Muy bien, pues entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, trono de sabiduría, ruega por nosotros. Otros. Muy bien, pues miren, les digo, entonces es este artículo, La luz contra las tinieblas, de Marcus Borg y de John Dominic. Vamos a, como es costumbre en nuestro club de lectura, ir leyendo por parrafitos o por apartados, y ya de sobre estos pues lo vamos comentando, ¿no? Les digo, la idea es releer este texto de la luz o del símbolo de la luz ahora para poder nosotros releer desde esta perspectiva las luces que vamos encendiendo de cara a la Navidad, que de hecho eso es lo que significa, ¿no? Ir encendiendo una luz, ir encendiendo otra luz, pues va iluminando cada vez más. Entonces por ahí iría un poquito el aspecto. Muy bien. ¿Quién puede comenzar a leer, por favor? Yo, hermano. Adelante, por favor. La luz contra las tinieblas. Los relatos de la primera Navidad. ¿Está bien así? ¿Está? Sí, sí, por favor, sí. Los relatos de la primera Navidad resplandecen de luz. En Mateo, la estrella de Belén brilla en el cielo nocturno para guiar a los sabios desde el lugar del nacimiento de Jesús. En Lucas, la noche se llena de luz radiante con la gloria del Señor, cuando los ángeles dan la noticia del nacimiento de Jesús a unos pastores que estaban guardando sus rebaños. Y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Además, dos de los himnos del relato de Lucas llegan a su culmen con imágenes luminosas. Nos visitará un sol que nace de lo alto para iluminar a los que están en tinieblas. Jesús es luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. ¿Continuó? Sí, por favor. En un momento posterior del presente capítulo, nos ocuparemos de estos textos detalladamente, pero vamos a empezar con el simbolismo de la luz y sus significados. La luz es un símbolo arquetípico antiguo. También es fundamental en el judaísmo antiguo y el cristianismo primitivo. El contexto en el cual Mateo y Lucas escribieron sus relatos sobre el nacimiento de Jesús es evidente, además, que la luz en las tinieblas es fundamental en la celebración cristiana de la Navidad. Jesús nace en las tinieblas más profundas, en medio de la noche, en el solsticio de invierno. No es este un tiempo histórico, no es un hecho histórico acerca de la fecha del nacimiento de Jesús, sino también parabólico, tiempo metafórico, tiempo sagrado, tiempo simbólico. El simbolismo es perfecto. Aquí nos detenemos un momento nada más gracias, hermana, para esto, porque bueno, yo creo que todos sabemos, ¿verdad? Que el Señor Jesús no nació el 25 de diciembre exactamente, ¿verdad? Más bien es una fecha simbólica justamente por esta idea del solsticio, ¿no? El solsticio de invierno, el punto donde nace el sol más alto, ¿no? Y esta es la idea, el sol que viene no es exactamente que Jesús haya nacido el 25 de diciembre, ¿no? Sino más bien, vuelvo a insistir, este simbolismo que hace el del solsticio de invierno. Y de ahí, por ejemplo, que si echamos para atrás del 25 de diciembre 9 meses, entonces nos da el 25 de marzo como la encarnación, ¿no? Haciendo esta idea. Entonces, esto no quiere decir que pues no tenga sentido celebrar la Navidad del 25, ¿no? Simplemente se está diciendo que no es una fecha exacta. Ya hemos dicho también que pues en ese tiempo no se tenía el registro civil como ahora lo tenemos, ¿no? Entonces, que es difícil, además ya tantos siglos, pues es difícil atender a esto. Pero bueno, entendamos desde ahí la idea. Y ya desde aquí vemos que Jesús se va presentando como la luz. Ahí el otro signo pues está en el cirio pascual, por ejemplo, ¿no? Que también representa la luz de Cristo.
Muy bien, ¿quién puede seguir leyendo, por favor? Yo, hermano. Adelante, Vicky. Nadie sabe en qué día, mes o estación del año nació Jesús. La fecha del 25 de diciembre no se decidió hasta mediados del siglo IV. Antes de eso, los cristianos celebraban su nacimiento en momentos diferentes, entre ellos marzo, abril, mayo y noviembre. Pero alrededor del año 350, el Papa Julio declaró en Roma que la fecha era el 25 de diciembre, combinando de este modo la Navidad con una fiesta romana del solsticio de invierno que celebraba el natalicio del Sol invicto. El natalicio romano del Sol se convirtió en el nacimiento cristiano del Hijo. A esta vinculación del nacimiento de Jesús con el solsticio de invierno se añadió el simbolismo de que tuviera lugar por la noche. Noche es una palabra que aparece mucho en las letras de villancicos conocidos. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, en la noche de la Nochebuena, bajo las estrellas y por la madrugada, me imagino, por la madruga, los Ah, pastores con sus campanillas adoran al niño que ha nacido ya. Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. La Nochebuena se viene, la Nochebuena se va. Jesús nace en medio de la noche, durante la noche más larga del año, en el momento de las más profundas tinieblas. Él es, como dice Juan en capítulo 1, versículo 9, la luz verdadera que ilumina a todos, la luz del mundo. es, La luz, ¿hasta ahí? perdón que te interrumpa, Vicky. Y entonces ya de aquí vamos viendo el simbolismo que va generando la luz, ¿no? Y por eso les digo, si ahora esa luz la pasamos a la idea de las velas de Adviento, estamos iluminando cada vez más la llegada, a su vez que representando esta llegada que Jesús viene a iluminar. Porque les digo, no da lo mismo tener prendida una velita a dos, ¿verdad? Ni dos a tres, ni tres a cuatro. Allá está, se está hablando de una luz mucho más luciente, ¿no? Oye, ¿algún comentario hasta aquí? Yo sí quisiera preguntar, Sí, Vicky. eh, si es el solsticio de invierno, ¿por qué lo maneja la iglesia? No lo enseña, vaya, porque los sacerdotes no nos lo han enseñado. Bueno, yo sí lo sabía, yo he estado estudiando, ¿no? Pero mucha gente no lo conoce. Es más, van a misa, pero desconocen ese dato, ¿no? Del por qué se hace así. Y quizás eso es por lo que muchos protestantes nos dicen, si ni siquiera nació en diciembre, ¿no? Se los impone, ¿no? Porque tengo un conocido que es cristiano y dice, ni siquiera nació en esa fecha, ¿no? Yo como sé, yo conozco este dato, pero la gente que no lo conoce. Sí, claro, aquí lo bueno o malo, según se quiera ver, ¿no? Es que en el momento de la celebración de la Navidad, digámoslo así, que cuando nació Jesús pasa a un segundo término, ¿no? Y en realidad es así para la fe, ¿no? El día que haya nacido el Señor Jesús, haya nacido el 3, 4 de enero, febrero, lo que sea, pasa a un segundo momento. Y en la lógica se refleja más o se hace la reflexión más en cuanto al acontecimiento, no en el día. Lo cierto es que a partir de aquí, pues, si lo vemos desde cierto punto y de una manera un tanto negativa, pues caemos en cuenta de esto, ¿no? ¿Y por qué Sí, no sí. sabía? ¿Y por qué la iglesia me dice que cuando quién sabe cuándo fue? ¿No? Entonces, eh, hay que aquí también ser conscientes que, bueno, en esta idea, que la fecha exacta del nacimiento pasa a un segundo término, ¿no? Tendría que ser para nosotros así, porque nosotros estamos celebrando el misterio, no exactamente el día. Que ya el Papa Julio, pues bueno, en algún momento dijo, es este día, pues bien o mal ahí queda, ¿no? Pero ciertamente, quizá no es un dato, pues que se hable en la homilía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque me parece que no sería como el momento para este tipo de curiosidades o de datos. Sin embargo, sí no está de más decirlo, ¿verdad? A veces parece que también la falta, yo siempre he dicho que es un pecado compartido, ¿no? De quienes lo sabemos y no lo queremos dar,
y de quienes no lo saben y no lo quieren recibir. Entonces, entre uno y otro me parece que ahí se junta la cuestión, ¿no? Entonces, como esos dos puntitos, ¿no? Uno, pues no es tan relevante para el acontecimiento, sin embargo, eso no quiere decir que sea un dato que se pueda simplemente botar a la basura, ¿no? Por decirlo. Es un dato importante, vaya, ¿no? Secundario, pero importante en ese sentido. Y más bien hay que retomar la idea del simbolismo que guarda esta fecha. O, insisto, aunque todo cristiano debería de saber que el 25 de diciembre pues no nació el Señor Jesús, ¿verdad? Sino más bien es simbólico, pero me parece que por ahí andaría un poquito la cosa, ¿no, Vicky? Así es. Sí, sí. Sí. Gracias, Vicky. Mari, ¿te escuchamos? Ay, pues yo sí tengo una duda. Bueno, yo había escuchado eso que dicen ahorita, pero la verdad pensé que, porque lo he escuchado en el History. Ah, ok. Entonces, como al History no le creo mucho, pues digo, pues como están inventando, ¿no? Ahorita yo lo estoy aprendiendo ahorita, o sea, yo sí soy parte de los que ahorita están aprendiendo eso. Pero me viene, por ejemplo, la duda, entonces la estrella de Belén y todo eso. Ahí, o sea, no me gusta a veces escudriñar en detalles porque a veces yo misma me confundo, ¿no? Entonces, pues yo dejo las cosas así. Y como dices, uno celebra el misterio, el hecho, y eso yo lo tengo muy claro. Pero, por ejemplo, ahorita que entonces no aconteció en esa fecha, que yo pues, más o menos, pues te digo, pero eso fue por el history, o sea, sí estoy de acuerdo con la hermana que dice, pues a lo mejor me lo debieron de haber dicho en otro lado, ¿no? A lo mejor en el catecismo, pero pues como el meme, a lo mejor no estaba lista para esa plática, ¿no? Claro. Entonces, puede ser eso, ¿no? Que algunos cristianos no estamos listos para eso o no lo vamos a comprender de cierta manera. Pero ahora me viene la duda. Se supone que la estrella de Belén sí se alineó, ¿no? O sea, sí hubo una cierta alineación de planetas y eso sí hay forma de averiguarlo. O entonces también no hay mucho, o sea, es más leyenda que realidad. Ahí ya, como que sí ya me movió un poco en esa cuestión, no, mi fe no, pero así como que sí los detallitos, entonces dices, ya no voy a poner mi estrella de Belén ahí. Claro. Sí, sí. Aquí hay que entender un poquito, la cuestión está en que hay que saber distinguir entre la cuestión primaria o fundamental y la cuestión secundaria, ¿no? ¿Por qué? Porque por ejemplo, este relato de los famosos magos de Oriente, ¿no? Porque aquí en México le llamamos Reyes Magos, ¿no? La idea de traerle regalos a los niños, etcétera, ¿no? En realidad eran magos de Oriente. Ahora, estos magos no han de entenderse como estos que sacan la palomita del sombrero, ¿verdad? No. Un mago en ese tiempo era un astrólogo, o lo que nosotros hoy llamamos astrólogos, ¿no? Aquellos Estudio. que logran, ajá, que logran descubrir, pues, el movimiento de las estrellas en ese contexto, ¿no? Evidentemente no tenían todo el equipo que ahora se tiene, me explico, ¿no? Pero sí lograban ver como cierto movimiento en las estrellas, etcétera. Pues a partir de ahí va a surgir el relato de unos magos que encuentran un movimiento extraño en el cielo que ahora viene a designar el nacimiento del Señor Jesús, ¿no? Dicho sea de paso, es un relato lucano, ¿no? Bueno, es un relato que aparece en Lucas. En los demás evangelios no aparece. Recordemos que Lucas es el evangelio que más marca sobre la infancia de Jesús. Ahora, digo todo este contexto, ¿por qué? Porque esta idea de que si hubo o no hubo magos, de que si descubrieron o no descubrieron, etcétera, también pasaría en un segundo, a un segundo momento o a un momento secundario del acontecimiento que es el nacimiento del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque si nosotros ya nos vamos a la reflexión teológico-bíblica de este relato, estaremos diciendo que entonces eran magos ¿de dónde? De Oriente. Y si decimos de Oriente, bueno, en el contexto Jesús, pues es Oriente, ¿no? Pero al decir magos de Oriente, se está diciendo que eran personas
así llanamente, personas no judías. Entonces, que personas no judías vengan a reconocer el nacimiento del Salvador significa ya de entrada, por eso es importante releerlo entendiendo que es Lucas, porque ya ahí Lucas está abriendo la salvación, no solamente para los judíos, sino ahora también para aquellas personas lejanas de Oriente, ¿no? Entonces, todos estos van siendo símbolos que sin duda tienen que ir ayudando a nuestra fe, ¿no? Más allá, me parece que el punto no está simplemente en si pasó o no pasó. Eso tendría que ser un segundo momento, ¿no? O exactamente cómo pasó, cómo lo descubrieron, cómo lo vieron. Va a pasar a un segundo punto, porque el acontecimiento central es la fe. Y por eso, más bien tendría que ser la idea de entender que todo esto es parte del simbolismo o del símbolo que nos quiere enseñar algo, que nos quiere aperturar algo. Recuerdan ya, bueno, nosotros ya leímos, por ejemplo, el libro de La vida de los sacramentos y los sacramentos de la vida. Recuerdan que ahí hablaba mucho sobre esta dimensión simbólica, ¿no? Es esta parte de unión, esta parte a su vez que evoca algo que eso algo no es, pero que sí me lo recuerda. Y entonces, en este sentido, hay que entender, por ejemplo, el 25 de diciembre, hay que entender la estrella de Belén, hay que entender a los magos de Oriente, a los pastores, o sea, en todo este relato simbólico. Esto no quiere decir que, como en otros momentos se los he dicho, que los evangelistas simplemente se inventaron o se sacaron de la manga el relato, ¿no? Recuerden que aquí hablamos de una inspiración divina y que en el fondo, Mari, qué bueno que te preguntes y que te cuestiones esto, porque en el fondo, al contestar estas preguntas, vamos quedándonos con lo nuclear de nuestra fe. No porque lo demás simplemente se deseche, sino porque entonces el centro del relato ya no se puede poner en la estrella o en los magos, sino en el acontecimiento puro del nacimiento del Salvador, ¿no? Por ejemplo. Entonces, me parece que qué bueno que hagas la pregunta y que podría ser paradójico, ¿verdad? Pero qué bueno que te preguntes y te cuestiones este tipo de cosas para que desde ahí puedas, bueno, todos, ¿no? Podamos ir construyendo desde lo que es lo fundamental y desde lo que sí es importante en cuanto al simbolismo, pero en ese sentido, secundario, ¿no? Y entonces haya pasado o no haya pasado esta idea de la estrella, de que si los magos vieron, no vieron, cómo vieron, si fueron, no fueron, etcétera, si les llevaron solamente 3 regalos los tacaños o más bien les llevaron más regalos porque pues, eran gente pudiente, etcétera, ¿no? Entonces, más bien lo nuclear, ¿no? No sé si te respondo, te aclaro un poquito, Mari. Sí, sí, que hay que, lo esencial, ¿no? Irnos por lo esencial y lo demás, pues nos ayuda, yo creo, a comprender el hecho también, nos lo aterriza como humanos, ¿no? Porque también ver que el Hijo de Dios llega, pues yo creo que de ahí ya no, ya es como que nuestra humanidad no nos limita, ¿no? Entonces, todo a lo mejor por decirlo, adorno o todo esto nos hace más comprensible este misterio. Yo creo que así sería yo como lo comprendería. Y sabes que ahorita lo que dijiste es todo, se me hace, así como que me iluminó la vida, de que los reyes, bueno, los reyes magos se abre desde ahí, o sea, desde ahí se abrió la salvación para todos, se nos dio a conocer a los demás la noticia, ¿no? Que fíjate que yo en las clases tenía esa duda. Ves Ajá. que apenas, y la iba yo a decir, pero no la dije porque dije, ay, a veces como que ni al caso, pero cuando dije, ¿y qué hubiera pasado si no, si los judíos lo hubieran aceptado? Nada más se hubiera quedado la salvación en ese pueblo, o sea, no hubiera permeado a los demás, porque gracias a que ellos se cerraron, se nos dio a los demás, ¿no? Este conocimiento, dice, porque si ellos lo hubieran aceptado, pues se hubieran quedado como el pueblo de Dios, ¿no? Y gracias a que tuvieron esa cerrazón de corazón, pues los demás pasamos a ser el pueblo de Dios. Pero pues bueno, y ahorita que lo dices, desde ahí viene que era para los demás. O sea, para mí me acabas de resolver la duda que tenía y esta duda que
que acaba de exponer, ¿eh? No, muchas gracias. No, con gusto, Mari. Y además, bueno, si bien la historia se dio así de que el pueblo judío, o bueno, hay que decirlo, ¿no? Algunos, o si ustedes quieren, la mayor parte del pueblo judío rechaza a Jesús, ¿no? Aunque la teología respondería, aunque el pueblo judío hubiese aceptado a Jesús de alguna u otra manera, el Señor Jesús hubiese abierto la salvación a todos, ¿no? Es decir, no, la salvación no solo nos llegó a todos porque lo rechazaron. Digo, así fue el acontecimiento histórico, ¿no? Lo sabemos. Pero la teología podría responder aquí, ahondando más a la respuesta de tu pregunta, Mari, que incluso si el mismo pueblo judío hubiese aceptado al Señor Jesús, de alguna u otra manera, quién sabe cómo hubiese acontecido eso, pero la salvación de igual manera se hubiese abierto y nos hubiera llegado a nosotros. Ya quizá otra hubiera sido la historia, ¿verdad? Ya no hablaríamos de judíos y cristianos. Quizá estaríamos hablando de un solo pueblo judío, qué sé yo, ¿verdad? No lo sé. Es algo que simplemente queda ahí en la especulación. Pues, pero sí, seguramente si los judíos hubiesen aceptado al Señor Jesús, estaríamos hablando de que nosotros hubiésemos seguido en esta línea, porque además hay que tener en cuenta que en principio Jesús no quiere fundar algo nuevo que el pueblo judío, ¿no? Él es judío, y si queremos ser muy drásticos en este asunto, él muere judío, ¿no? Creyendo en el Dios judío, si bien es cierto, ya en un Dios muy personal que él llamaba, Jesús parece que en un principio no quiere fundar un nuevo pueblo de Dios. Quiere más bien reordenar al pueblo de Dios elegido, que es Israel, ahora en el famoso Tocón, que es Judá, ¿no? O los judíos, ¿no? Ya el proceso histórico del rechazo al Señor Jesús, del rechazo a las primeras comunidades, fue lo que terminó por separar el movimiento de Jesús del movimiento judío o del judaísmo, y es lo que va a dar surgimiento a lo que nosotros llamamos iglesia cristiana, ¿no? Con esto no estoy diciendo que el Señor Jesús no quiso la iglesia, ¿eh? Cuando el Señor Jesús convoca, está fundando la iglesia, ya desde nuestra reflexión cristiana católica, si ustedes quieren, ¿no? Pero lo que digo es que en principio el Señor Jesús no tenía esa idea de decir, no, vamos a separarnos, ¿no? Aquí nosotros somos una cosa y ustedes son otra, no. Parece que en la misma idea del Señor Jesús, poco a poco se va desarrollando la idea justo de que la salvación se tiene que abrir hacia todos. Y en esa apertura a la salvación, que sobre todo San Pablo entiende, y uno de los demás apóstoles también, ¿no? Pero que sobre todo San Pablo, es que poco a poco el movimiento de Jesús va a ir cobrando independencia del judaísmo, y es entonces donde va a surgir ya desde un carácter, si ustedes quieren, más institucional, lo que hoy nosotros llamamos Iglesia Cristiana Católica, ¿no? Sí se me entiende esto, o sea, no estoy diciendo que el Señor Jesús no quiso fundar la iglesia, no, sino que No, sí. que el plan de Dios se va a dar de acuerdo a nuestro libre albedrío, porque respeta nuestra decisión. Entonces, si ellos lo hubieran aceptado, de todos modos el plan de Dios hubiera seguido. O Claro. sea, bueno, eso fue lo que te entendí. Sí, claro, ¿no? Y en esta idea eclesiológica, porque de pronto se puede entender un poquito mal, ¿no? Decir esto es decir, el Señor Jesús no quiso la iglesia, no, a ver, espérame, no estoy diciendo eso, ¿no? O sea, parece que en un principio el Señor Jesús no quiere fundar nada nuevo, quiere reorganizar o refundar al pueblo de Dios, ¿no? Y en ese sentido, ¿quién es el pueblo de Dios bíblicamente hablando? Los judíos, que es el resto que sobra de todas las 12 tribus, ¿no? Que ya los acontecimientos históricos de una y otra manera, queriendo y no, como haya sido, pues poco a poco identificó este movimiento de Jesús como cristianos, y el judaísmo se identificó propiamente, pues generó ya dos entes, ¿no? O dos realidades. Entonces, desde donde nosotros empezamos a hablar de iglesia cristiana, pero tendríamos que decir que la iglesia cristiana católica es querida por Dios, fundada por el Hijo y cofundada por el Espíritu, ¿no? También hay una dimensión trinitaria al respecto, ¿no? Bien, vamos bien hasta aquí. Sí, muy bien, gracias. ¿Podría repetir, hermano, las frases que acabas de decir? La iglesia es querida por Dios, fundada Ajá. por...
la iglesia es querida por el Padre o por Dios, ¿no? Por Dios Padre. Fundada por el Hijo o por Jesús y cofundada por el Espíritu Santo. ¿No? Porque si hablamos de la fundación de la iglesia, cuando Jesús convoca a los suyos y los suyos le responden, ¿quién es en última instancia quien inspira a Jesús a convocar? El Espíritu, ¿no? ¿Y quién es en última instancia en que inspira a los discípulos a seguir a Jesús? El Espíritu. Por un lado, entonces en la convocación está actuando el Espíritu y luego todavía lo vemos de una manera más concreta en Pentecostés, ¿no? Que es el inicio público de la iglesia. Porque este inicio ya se ha visto, vuelvo a insistir, desde cuando Jesús convoca. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra cosa hasta aquí? Correcto. ¿Quién puede seguir leyendo, por favor? Yo, Iván. Adelante, Lolita, por favor. La luz como un símbolo arquetípico. La luz es un símbolo arquetípico. Un arquetipo es, como indican las raíces de este término, una imagen, un tipo grabado en la conciencia humana. Desde tiempos antiguos, desde el principio, conocido en todas las culturas, el arquetipo de la luz, junto con su contrario, las tinieblas, es fundamental en tradiciones religiosas de todo el mundo. También lo es, como vamos a ver, en la Biblia judía, el Nuevo Testamento y la teología imperial romana. No resulta difícil entender por qué el simbolismo de la luz es un arquetipo universal. Basta con imaginar cómo experimentaron nuestros antepasados la noche y la oscuridad. Esto requiere cierto esfuerzo, pues necesitamos imaginar un tiempo anterior al momento en que aprendimos la manera de iluminar y domesticar la noche con luz artificial. De eso no hace tanto. La iluminación nocturna de las ciudades es un hecho reciente. Al parecer, Londres fue la primera en tenerla allá por el siglo XVII, hasta la inversión de la luz de gas a finales del siglo XVIII. No se hizo habitual en las ciudades. También la iluminación doméstica es reciente, según una exposición titulada La historia de la luz, que se realizó hace unos pocos años en el, no sé pronunciar todo eso. Rijksmuseum de Ámsterdam. Es un museo de Ámsterdam. La gente corriente, es decir, la mayoría de la población, no pudo permitirse tener velas hasta alrededor del año 1800. Cuando caía la noche estaba oscuro, muy oscuro. Nuestros antepasados conocían las tinieblas de una manera que a nosotros nos resulta desconocida. Las asociaciones arquetípicas, metafóricas de noche y tinieblas son muchas. En la oscuridad no podemos ver, o al menos no muy bien. Así la noche y las tinieblas se asocian con la ceguera y la visión limitada. Por la misma razón, en las tinieblas resulta fácil perderse, andamos tropezando y no podemos ver por dónde hemos de ir. En la oscuridad es frecuente que tengamos miedo. No sabemos qué podría suceder. Puede acechar un peligro. Pueden vagar los espíritus. Puede estar en marcha el mal. La noche es el tiempo en que estamos dormidos, inconscientes y sin sentido.
Noche e invierno van juntos. Las noches se hacen más largas. La tierra pierde su calidez y se vuelve fría e infecunda. Las tinieblas, la pena y el duelo se asocian. La pena es como una noche oscura y los dolientes han vestido prendas oscuras durante siglos. Igualmente, van juntas noche y muerte. La tierra de los muertos es un lugar de gran oscuridad. No cabe sorprenderse de que nuestros antepasados valoraban la luz, el día, daban la bienvenida al amanecer y celebraban el regreso a la luz en el solsticio de invierno. No cabe sorprenderse de que las tradiciones religiosas estén llenas del lenguaje de la luz, de iluminación, ver despertar, visiones y epifanías. No cabe sorprenderse de que la gloria, que significa resplandor y luminosidad, sea una cualidad fundamental de lo sagrado. A la vista de lo que acabamos de decir, casi escribimos a la luz de lo que acabamos de decir. Tampoco cabe sorprenderse de que las asociaciones de luz y tinieblas sean tan abundantes en el Antiguo Testamento y en el cristianismo más primitivo, aunque esta exposición de la importancia de las imágenes de la luz en el Antiguo y en el Nuevo Testamento puedan parecer a veces un desvío en la vía principal para entrever lo que esta imagen arquetípica significaba dentro del contexto del mundo en el cual tuvieron su origen los relatos del nacimiento. Gracias, Lolita. ¿Hasta aquí algún comentario? Pues nos da mucha, que aquí debemos de entender que cuando es la noche, pues nos quedamos en una plena oscuridad, pero ahorita, por ejemplo, pues nos han indicado que estemos despiertos, ¿no? Aunque aunque estemos en tinieblas, debemos de tener presente que tenemos que ver la luz de un nuevo día, ver como un nuevo resplandor a nuestras vidas, o sea, como que no nos quedemos, por decir, estancados como en una enfermedad o en una angustia o en un dolor, ¿no? Que con la luz del nuevo día lo vamos a poder solucionar y podemos valorarnos de tener un nuevo amanecer. Bueno, para mí todo esto, para mí fue eso, la luz y la oscuridad. No sé si esté bien Sí, o Lolita, eso sí. fue lo que a mí me llegó. Sí, claro, esta como, entre comillas, pelea entre la luz y las tinieblas, ¿no? Y que además Sí, la luz va a ser bien significativa, porque, por ejemplo, aunque no es exactamente lo mismo, pero pues ahí tenemos en la mitología griega a Prometeo que ven que le roba el fuego a los dioses, ¿no? Para dárselo a los humanos, ¿no? Y la idea del fuego, pues es la luz, el calor, pero a final de cuentas eso es por un lado. Y por otro, pues sabemos que diciembre es como el mes más lúcido, hablando de luz, de todo el demás año, ¿no? Porque pues en todos lados, al menos los católicos, y aunque no católicos, por ejemplo, en algunos restaurantes adornan o en centros comerciales adornan con lucecitas sin precisamente ser católicos, ¿verdad? O cristianos, sin más, pero que aquí se va reflejando toda la idea de la luz. Nosotros lo vamos a ir viendo, o insisto que empecemos a ver esta idea de la luz desde la corona de Adviento, ¿no? Porque a final de cuentas, si bien no es un acto litúrgico
o litúrgico la corona de Adviento, ¿verdad? Pero sí representa un símbolo de nuestra piedad popular. Es decir, una forma en la cual nosotros se nos invita a irnos preparando de una manera cada vez más adecuada para la Navidad. Que a final de cuentas esa es la idea de la corona de Adviento, ¿no? Ir que se nos recuerde que faltan 4 semanas, que faltan 3 semanas, que faltan 2 semanas, que ya la próxima semana es Navidad, ¿no? Muy bien, ¿algún otro comentario hasta aquí? Perfecto. Entonces, ¿quién podría leer el segundo punto, la luz en el Antiguo Testamento? Yo, Fray, Adelante, Sol. la luz en el Antiguo Testamento. Como los relatos del nacimiento, el Antiguo Testamento está lleno de simbolismo de la luz. En el relato de la creación, con el que comienza la Biblia de Jesús y del cristianismo primitivo, la luz es el primero de los actos creadores de Dios. El primer día de la creación, dijo Dios, que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día. Y a las tinieblas, perdóname, Sol. Noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Génesis 1, 3, 5. Esta luz no es la luz del sol, la luna y las estrellas, pues estos astros no son creados hasta el cuarto día. Más bien la luz del primer día de la creación es la luz primordial, la luz que existía antes que el sol, la luna y las estrellas. En los relatos sobre los antepasados de Israel, recogidos en el Pentateuco, la imaginería de la luz simboliza a menudo la presencia de Dios, la cercanía de lo sagrado. Para Abraham, el padre de Israel, la presencia de Dios adopta la forma de un horno humeante y una antorcha de fuego que se le aparece en medio de unas tinieblas profundas y aterradoras. Génesis 15, 12 y 17. El nieto de Abraham, Jacob, padre de las 12 tribus de Israel, ve en medio de la noche una escala ígnea por la que descienden y ascienden los ángeles y exclama, esta es la puerta del cielo. Génesis 28, 17. En el relato fundacional del Pentateuco, el éxodo de la esclavitud en Egipto, los antepasados de Israel son conducidos de noche por una columna de fuego para alumbrarlos. Éxodo 13, 21. La imaginería de la luz adopta una línea conocida en uno de los salmos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Salmos 119, 105. En este caso, es luz como iluminación. La palabra de Dios es una lámpara que alumbra nuestro camino. En otro salmo, el anhelo humano de la llegada del amanecer y del final de la noche se convierte en una metáfora del anhelo que el salmista tiene de Dios. Yo espero en el Señor con toda mi alma, confío en su palabra. Espero en el Señor más que tus centinelas la aurora. Salmo 130, del 5 al 6. El simbolismo de la luz y las tinieblas continúa en los profetas. En la primera parte del libro de Isaías, del siglo 8
A.S., el profeta conecta la llegada de la luz con la llegada del rey ideal. El texto comienza: el pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en tierra de sombras, una luz les ha brillado. 9:1. Según la continuación del pasaje, la gran luz que brilla en tierra de sombras es el nacimiento del rey ideal que traería la justicia y la paz. Sus palabras les resultan conocidas a millones de personas gracias al Mesías de Handel, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, sobre sus hombros descansa el poder, y es su nombre, consejero prudente, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz. Dilatará su soberanía en medio de una paz sin límites. Asentará y afianzará el trono y el reino de David sobre el derecho y la justicia. Desde ahora y para siempre, el amor ardiente del Señor Todopoderoso lo realizará. Isaías 9, del 5 al 6. Esto, la llegada del rey ideal. El príncipe de la paz que respetará y defenderá la justicia. Es la llegada de la luz a quienes viven en tierra de sombras. En la última parte del libro de Isaías del siglo VI, la luz simboliza la gloria de Dios, su presencia radiante y su promesa a Jerusalén. Las palabras se dirigen a la ciudad recientemente destruida por la conquista babilónica en el año 586 y solo modestamente reconstruida tras el regreso judío del exilio en Babilonia. Jerusalén tiene tan solo un atisbo de una pasada gloria como sede del templo de Salomón y capital de un reino. Ambas cosas han desaparecido. A Jerusalén, despojada de su gloria, el profeta le promete la gloria de Dios y las imágenes están llenas de luz. Levántate y brilla, Jerusalén, que llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Es verdad que la tierra está cubierta de tinieblas y los pueblos de oscuridad, pero sobre ti amanece el Señor y se manifiesta su gloria. A tu luz caminarán las naciones y los reyes al resplandor de tu aurora. Isaías 60, del 1 al 3. Jerusalén, llena de la gloria de Dios, atraerá a las naciones a su luz y los reyes vendrán al resplandor de su aurora. En este pasaje, la luz está vinculada no solo con Dios, sino con el sueño de Dios para Jerusalén y el mundo. El antiguo judaísmo tenía también una fiesta de la luz. La Hanukkah era y sigue siendo una celebración de la luz que se prolongaba durante 8 días al acercarse el solsticio de invierno. Tuvo su origen en el siglo II y conmemora la nueva dedicación del Templo de Jerusalén tras su profanación por parte de un soberano extranjero. Perdón. La nueva dedicación del templo como morada de la gloria de Dios se celebra
mientras las tinieblas se hacen más intensas. Gracias, Sol. Aquí nos detenemos un momentito y vamos viendo cómo, yo creo que nos quedamos hasta aquí, ¿no? Pero vamos viendo cómo se va presentando la idea de la luz en el contexto bíblico, bueno, particularmente en el Antiguo Testamento. Hay veces que este tipo de cosas pues no son tan fáciles de cachar porque pues hablan de la luz en un pasaje muy amplio, etcétera, ¿no? Pero ahora vistas como en su conjunto y pues que bueno, hay que decir, dicho sea de paso, que pues no son todos los testimonios del Antiguo Testamento donde aparece algo sobre la luz, ¿no? Pero a mí, no sé ustedes, pero a mí el relato que me parece más significativo y que yo nunca había reparado hasta que leí por primera vez este artículo, es que la luz que crea Dios en el primer día no es la luz del sol o de la luna, ¿no? Sino es esa luz primordial. Yo cuando leí por primera vez esto, dije, ah, caray, sí es cierto, yo nunca me había puesto a pensar cómo hubo luz sin esto. Vamos, en el relato, ¿no? En la lógica del relato, que es lo que quiere reflejar. Pero entonces vemos cómo, porque me parece que estamos hablando del Génesis como el relato fundante de, de la creación, ¿no? También hemos de decir que así como decíamos que el 25 de diciembre no es el día en que nace Jesús, el relato del Génesis no narra exactamente cómo pasó la creación, ¿verdad? Es un relato también simbólico y etiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que explica el nacimiento o el origen de algo. En este caso particular, de la creación. Y nuevamente la lógica sigue. No es que porque no haya sido un acontecimiento netamente histórico, sea inventado, ¿no? Aquí habría que echar mano de lo que se llama mito, pero nosotros cuando escuchamos mito, seguramente escuchamos o pensamos en algo falso, ¿no? En algo inventado, en algo que no tiene razón de ser. Y no, el mito es un relato fundante. Por ejemplo, de México, ¿cuáles son los mitos o los relatos fundantes de México? Por ejemplo, ahí tenemos los niños héroes, ¿no? El castillo de Chapultepec, que uno de los niños héroes se avienta con la bandera. Y si uno lo piensa fríamente, pues ¿para qué se aventó? ¿No? Y si uno va al castillo y ve de dónde se aventó y para dónde se aventó, uno dice, ¿y qué iba a ganar con eso? ¿Me explico? O el relato fundante, por ejemplo, de nuestro mismo lábaro patrio, ¿no? El águila devorando a la serpiente en un nopal. Por ejemplo, ahora muy de moda, la famosa 4T, la cuarta transformación, que a final de cuentas, ¿qué evoca? Se está hablando de una cuarta transformación de 3 transformaciones previas y las está tomando como relatos fundantes, según el actual presidente. ¿No? A unos gustará, a otros nos gustará, bueno, ya es cuestión de política eso también, ¿no? Y ahí no me meto, solamente estoy haciendo alusión, por ejemplo, de eso, ¿no? En fin, ahí están estos mitos como relatos fundantes. Y dentro entonces de este relato fundante, me parece sumamente significativo esta idea de la luz como una luz primordial, ¿no? Además después de todo el testimonio neotestamentario que ahí veterotestamentario que ahí se nos presenta. ¿Cómo ven esto? ¿Algún comentario? Pues a mí también me llamó mucho la atención eso que usted dijo, hermano. Si hizo el primer día la luz, ¿cómo es que después hace el día? Y además, esa luz que alumbra a los que van atravesando el desierto en las noches, ¿cómo le hizo Dios para de dónde sacó esa luz siendo noche? También me refleja o me da a entender esa luz que ven los magos en una estrella, siendo de noche, y debió haber iluminado bastante para que ellos les llamara la atención y fueran a ver
qué sucedía abajo de esa luz. Y así todos los relatos que va nombrando esto, no nos habíamos, bueno, no me había percatado bien esa luz que el Señor a veces de noche saca, alumbra a los ángeles, en los salmos, y en varias partes del Antiguo Testamento. Sí, sí, y les digo, si releemos toda esta simbología que hay detrás de la luz, ahora desde la corona de Adviento, me parece cobra mucho más sentido el encender una vela, ¿no? Y que no nada más es un rito que, pues quién sabe quién se inventó, pero hay que hacerlo, ¿no? No, o sea, es mucho más simbólico visto desde aquí. Pero vuelvo a insistir, a final de cuentas, la corona de Adviento que nos invita a pensar que cada vez está más cercana a la Navidad o el nacimiento del Salvador. Entonces me parece muy significativo todo esto al respecto. Por eso fue que al final terminé eligiendo este texto para iluminar desde esta perspectiva el Adviento, porque el Adviento justo es eso, ¿no? Una preparación para recibir al sol naciente, a Jesús, ¿no? Que Él va a ser la luz misma, ¿no? Bien, ¿algún otro comentario? Oye, Iván, yo tengo una duda. Sí, sí. El padre el domingo en misa decía que el Adviento tenía que ver con la espera, pero no esa espera del bebé, porque ya fue un hecho pasado que Cristo vino. Entonces, que era una espera a la segunda venida de Cristo. Bueno, y ya nos explicó, ¿no? Que si de veras queríamos que Cristo viniera, porque pues, significaba que pues tendría que cambiar todo lo que está hecho para hacer algo nuevo, que es lo que implicaría, pues, a lo mejor destruir lo actual, ¿no? Pero mi duda es, ¿cómo lo debemos de manejar? O sea, entonces no como tal celebrar o sea, el nacimiento de Cristo, sino lo que estamos celebrando es la espera de la segunda venida, o a lo mejor esa era su visión del Padre y ya ahí lo dejo, o sea, ya no entro en conflictos. Sí, es una reflexión muy propia del padre. No, con esto no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Sino una reflexión que a él le parece oportuna, expresar así. No por contradecir al padre, ni mucho menos, pero yo creo que el centro sí lo deberíamos de poner en el nacimiento, ¿no? Porque a final de cuentas, de hecho, celebrar el nacimiento del Señor Jesús es un nacimiento, pero no un nuevo nacimiento, sino el nacimiento, por eso la idea también de releer la idea de la Navidad pasada, la presente y la futura, porque no estamos celebrando un nuevo nacimiento, sino el nacimiento que ya aconteció. Es igual, por ejemplo, cuando celebramos nuestro cumpleaños, ¿no? No estamos celebrando en realidad que volvimos a nacer, sino que estamos cumpliendo un año más de vida, de agradecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el centro sí debería de ser el nacimiento del Señor Jesús, pero no como un nuevo nacimiento sin más, ¿no? Sino estamos celebrando ese nacimiento pasado, pero en el presente, porque la idea del nacimiento que va estrechamente ligado con la encarnación que es, que la divinidad asumió la humanidad. O sea, no hay que olvidar ni perder de vista este acontecimiento que es fundamental para nuestra salvación, ¿no? Lo que no es asumido, la humanidad en Jesús, en el Verbo encarnado, si no es asumida, no puede ser salvada. Entonces, no podemos simplemente, pienso yo, no podemos simplemente concentrarnos en esta segunda venida de Jesús, en la famosa parusía, que ahí de pronto también hoy hay un asegún teológico, ahorita explico por qué, pero no podemos desplazar de alguna manera el centro hacia esa segunda venida. ¿Por qué? Porque todo el año litúrgico en realidad estamos esperando esa segunda venida, ¿no? Que es cuando todo se ha puesto, se recapitula en Cristo y se ha puesto a los pies de Dios. Ese sería el fin del mundo cristiano,
que no por fuerza significa destrucción. O, ¿no? El fin del mundo cristiano es recapitular todo en Cristo para volvérselo a dar al Padre. Y en ese sentido, eso significaría que todos nosotros nos uniríamos de una manera especial a Cristo para ser nuevamente devueltos, para expresarlo de alguna manera, devueltos al Padre, es decir, estar en su presencia. Pues yo creo que eso es a final de cuentas lo que todos queremos, ¿no? Estar en la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué tener miedo al fin del mundo cristiano cuando ese fin del mundo significaría esta presencia total delante de Dios? Por eso insisto, me parece que, con todo respeto para el Padre, me parece que el centro debería de estar en el nacimiento del Señor Jesús, no como un nuevo nacimiento, sino como el nacimiento pasado, bueno, que aconteció, pero que se está haciendo presente ahora aquí para celebrarlo, porque ese nacimiento está expresando de una manera palpable, sensible, visible, que la divinidad se hizo humanidad, ¿no? Entonces, en realidad en la Navidad tendríamos que celebrar ese acontecimiento en el que, jalonado desde la encarnación, porque vamos a ser realistas, el 25 de marzo, ¿quién va a misa? ¿Quién sabe qué pasa el 25 de marzo? Que es la encarnación, que es el momento fundante de todo este proceso, pero que sin duda es más visible, más comerciable incluso, la Navidad. ¿Por qué? Porque es el niño chiquito, más romántico, más amoroso, ¿me explico? Pero que esta Navidad, este nacimiento, tiene que recordarnos la encarnación. ¿Y qué es la encarnación? Sino que la divinidad se hace humanidad, que Dios se hace hombre, para que el hombre se haga Dios. Entonces, me parece, creo yo, que el centro sí debe de ser la Navidad, no como el nuevo nacimiento, pero sí como el nacimiento que estamos recordando, donde Dios, de una manera visible y expresa, nos muestra que se ha unido con nosotros de una manera única y original. Ya hablar de la parucía, tendríamos que hablar en realidad en todo el año litúrgico, porque, insisto, en realidad es lo que, me parece, tendríamos que estar esperando como cristianos, el momento en el que todo venga a ponerse nuevamente en el orden establecido por Dios desde la creación, ¿no? Insisto, esto no significa inmediatamente destrucción, ¿no? Porque ven que las películas de Hollywood presentan estas ideas, ¿no? El fin del mundo, el apocalipsis y todo destrucción. A propósito de hoy, temblores, incendios y todo este asunto. No, ese no es el fin del mundo cristiano. La recapitulación sería todo en Cristo, ¿no? Ahora, en segundo momento, hablar de la parucía del Señor, hay que también tenerlo con cierto cuidado. ¿En qué sentido? Porque nosotros si decimos la segunda venida, para yo volver a venir, me tengo que ir, ¿no? Es decir, yo no puedo volver a venir si no me he ido. ¿Me explico? Entonces, hablar simplemente de esta segunda venida es hablar de un Jesús que que está en la iglesia, que de hecho está en la iglesia en la Eucaristía, está presente a través del Espíritu, pero que esta famosa segunda venida no significa literalmente que el Señor Jesús venga, porque vuelvo a insistir, si hablamos de volver a venir, significaría que ya no está presente, ¿no? Entonces, más bien significaría esta parucía, por eso lo conecto el punto, y me parece que también por ahí el Padre conecta la idea de esta segunda venida para volver a recapitular todo en Cristo, ¿no? Me parece eso a mí. Insisto, no quiero decir que la reflexión del Padre esté mal, ¿no? Simplemente creo yo que el centro no tendría que ser la parucía en este momento, sino el nacimiento. Pasado sí, pero que traemos al presente para proyectar al futuro. Ok, muchas gracias. De nada, Mari. Bien, ¿algún otro comentario? Ivonne, Sí, Sol. este, ¿qué le inspiraría a Francisco de Asís celebrar ese nacimiento por primera vez? Bueno, ese Belén por primera vez. ¿Qué fue lo que lo inspiró? El celebrar el que nació hace tiempo o el que va a venir. Yo creo que el que pasó. Yo creo, ¿no? El que pasó, que es justo recordar,
¿no? Este recordar para Francisco, pero nuevamente para Francisco, el recordar significa el traer aquí, el traer ahora, ¿no? Entonces, me parece que por ahí sería el acontecimiento con nuestro padre Francisco, ¿no? El recordar ese nacimiento, entre comillas, pasado, pero que se actualiza, se hace presente para proyectarlo hacia el futuro, ¿no? Me parece que por ahí iría la idea con Francisco, ¿no? Adelanto ya a propósito que pienso la charla de diciembre. Espero puedan o podamos, ¿no? Por la última semana de diciembre, ven que de pronto ya es muy fiestera, ¿no? A ver si podemos conectarnos. Bueno, voy a hacer la invitación, espero se puedan conectar también para hablar justo del nacimiento, pero desde la espiritualidad franciscana, ¿no? Desde este origen. Entonces ya les estaré dando la invitación, pero pues sería la última semana de diciembre, ¿no? Ahorita estoy libre de clases, entonces yo pienso que martes, miércoles de la última semana, no sé exactamente qué días por fecha sean, ¿no? Pero sí estoy pensando en ese punto, ¿no? Y Eloy nos pone, hermano, un favor, ojalá nos pudiera enviar la reflexión de las lecturas de domingo el sábado para leerlas. Mil disculpas por la molestia. Sí, no te preocupes, Eloy, yo las envío con mucho gusto. Eh, estas reflexiones originalmente las hacía yo, pero bueno, ya el dar clases de pronto me absorbe mucho tiempo. Hay un hermano, un alumno mío que fue, porque ahorita ya no es alumno mío, quien me ayuda con las reflexiones. Entonces, de pronto depende un poquito de cuándo me las envíe él, ¿no? Pero sí, las envía ahorita, ya me envió las de mañana, justo que es 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, la del domingo, segundo de Adviento, y la de la Virgen de Guadalupe. ¿No? Ya también voy a dar a la tarea también de escribir personalmente ahí, porque ya parece más blog de él que mío, pero no, le agradezco mucho que me ayude a escribir. Además lo hace muy bien, me parece, lo hace muy bien, ¿no? Entonces, pues yo encantado de que me ayude en ese sentido, y a su vez encantado de compartir con ustedes, ¿no? La reflexión. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Bueno, ¿te respondí, Soledad? Sí, Iván, muchas gracias. Otra pregunta. Sí. ¿Qué quieren decir las letras después del año A, E, C? Antes de la era cristiana o antes de Cristo. Ok. O ¿sería lo mismo antes de Cristo? Ajá, ¿O no? vendría a ser el antes de Cristo. Algunos ponen esta referencia del AEC, antes de la era cristiana, antes de la era cristiana C. Y ahí va a ser cuestión pues un poquito también de quien escriba y de la forma en que lo quiere escribir, ¿no? Nosotros estamos más acostumbrados a la A.C, antes de Cristo. Hay algunos que ponen esto, antes de la era cristiana. Muchas gracias, Iván. Con mucho gusto. Entonces, les envío ahora mismo estos dos artículos. Si para la próxima semana, bueno, de todos modos les escribo, pero si para la próxima semana podemos leer entonces el artículo completo, al menos las indicaciones de la luz, para ya venir como a reflexionar un poquito más al respecto. Y también les dejo las indicaciones del otro para poder tratar también el tema de esa famosa Navidad pasada, Navidad presente y Navidad futura, ¿no? Y ya también en estos días ya acabé el semestre, pues ya estoy un poquito más tranquilo, ya nada más falta el último empujón en algunos lugares, ¿no? Pero ya estoy mucho más tranquilo de clases, ya puedo sentarme con más tranquilidad a planear todo esto, ¿vale? Y entonces pues así